La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigila, vigila, vigila. Queremos dar la más cordial bienvenida, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ir tratando y fundamentando con la palabra de Dios algunos temas que son fundamentales para nuestra vida personal. Ya hemos hablado que estamos a las puertas de la venida de Cristo, a las puertas del arrebatamiento. Y entonces vamos a fundamentar por qué la iglesia es pre-tribulacionista, o sea, va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, que es ese gran periodo de tiempo de 7 años que está a las puertas de ser manifestado. Pero vamos a ir tratando algunos temas, algunos textos. Y dice la palabra de Dios a través de 1 Corintios 6, 19. Sería bueno que fueran apuntando estos textos y que corroboren en sus mismas Biblias qué es lo que allí dice. Si no sabes todavía buscar en la palabra de Dios, anda al catálogo, mirá el libro donde está y léelo con tus propios ojos, porque no tenés por qué creerme a mí, pero sí tenés que creerle a la palabra de Dios. Y 1 Corintios 6, 19 dice, hablando de nuestro propio cuerpo, del cuerpo del creyente, de aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? ¿Ven? El cuerpo de la persona que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador pasa a ser el templo del Espíritu Santo. El mismo Señor nuestro Jesucristo en Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y entraremos a él y haremos con él morada. Quiere decir de que pasamos a ser morada de Dios en espíritu. Nuestro mismo Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, viene a morar en el corazón de aquel, viene a habitar en el corazón de aquel que creyó en él. También dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En vosotros, o sea, en nosotros está Cristo como esperanza de gloria, partiendo de la base que la persona desde el día en que cree, como dice Efesios capítulo 1 verso 13, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De esto ya hemos hecho mención en otro audio, que desde el día que una persona cree en Cristo Jesús como su Salvador, el día que lo acepta en su corazón, pasa a ser un hijo de Dios, conforme a lo que dice el Evangelio de Juan, pasa a ser un hijo de Dios y pasa a ser morada del Espíritu de Dios en su corazón. No así era en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación. Tenemos el caso clarito de David, cuando se manda la que se mandó con Batseba, que hizo varios pecados en uno allí, porque mandó matar, porque se acostó con una mujer ajena, y gimiendo y llorando delante de Dios, orando en el Salmo 51, que allí está la oración de David cuando se humilla delante de Dios, buen castigo que recibió también, ¿no? Por aquella que se mandó, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, en el versículo 11 del Salmo 51. David le está pidiendo a Dios que no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu, dando a las claras de que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, entraba y salía. Pero luego, con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés,
que comienza la iglesia, el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón de aquel que cree. Desde el momento en que cree, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículo 13. Como también dice Efesios 4:30, también es otro de los versículos que pueden ir mirando. Partimos entonces también de la base que Dios no habita en templo hecho de manos. Cuando lo tenemos en el libro de los Hechos, cuando Esteban, el mártir, antes de ser apedreado, da ese gran discurso que sería muy bueno poderlo leer, también meditarlo, ese gran discurso que hace Esteban tomando todos los profetas y lo que vivieron los siervos de Dios en la antigüedad. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 47 y 48, dice: mas Salomón le edificó casa, una casa terrenal, la cual allí Dios mismo se la había mandado hacer, ¿verdad? Dice: si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos. Tenemos en claro entonces que Dios no habita en templo de manos, aunque le mandó edificar una casa a Salomón, que era el templo de Jerusalén, en donde se manifestaba el Shekinah, la gloria de Dios allí, y sentían la presencia de Dios. También en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en el capítulo 17, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos. ¿Dónde está habitando actualmente entonces el Señor? En el corazón de cada uno que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Dios habita entonces en la iglesia, que somos nosotros, que pasamos a ser templo de Dios, morada de Dios en espíritu. Por eso es que en 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ven el cuidado que tenemos que tener nosotros de nosotros mismos? No habla de una santurronería eclesiástica y de una religiosidad, no, habla de una conducta personal, la cual, porque no vamos a dar cuenta a los hombres, voy y vas a dar cuenta a Dios. Entonces tenemos el hecho de que el Espíritu de Dios mora en el corazón de cada uno de los creyentes. Quiere decir entonces que cuando venga la gran tribulación, ese periodo de tiempo, ni bien la iglesia es arrebatada y es manifiesto el hombre de pecado, como dice, vamos a tomar un pasaje en el cual hace referencia directa de él, que es 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, dice en el verso 3: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, ¿verdad?, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, él, singular, está hablando del anticristo, el hijo de perdición, él, singular, está hablando del anticristo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios haciéndose para ser Dios. Tanto que se asiente en el templo de, como no dijimos que el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. ¿De qué templo está hablando? Y entonces dice en el verso 6: y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifiesta. ¿Qué es lo que impide? Lo que impide no es otra cosa que el Espíritu Santo. Porque el templo del cual está haciendo, el templo de Dios, que está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, es el que se está edificando o se va a edificar en pocos días en Jerusalén, que va a ser otra vez reedificado, porque ya fue el último de los templos que se edificaron, porque ya se edificaron varios y fueron derribados. El último fue el que derribó Tito, 70 años en la era de nuestra era, y que fue derribado y lo deshizo.
Entonces, ¿de qué templo está hablando aquí? El apóstol Pablo dice, tanto que se asente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Está hablando del templo de Jerusalén, que el anticristo va a salir desde allí, cuando ya la iglesia no está, porque el templo del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes fue retirado. Porque el que está en nosotros es mayor que el que es contra nosotros. Allí tenemos una prueba fehaciente de que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Porque solamente sea quitado, dice, falta que sea quitado el que ahora impide. ¿Quién es el que impide? El Espíritu Santo en nuestros corazones. Sacado el Espíritu Santo del corazón de los creyentes, siendo arrebatada la iglesia, ¿quién se manifiesta? El anticristo. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. A través de todas estas pantallas, como ya hemos hecho referencia, que la ciencia ha creado precisamente para que lleguen hasta el último rincón de la tierra. Con lo cual, si creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, no tengas el miedo diabólico dado a través de muchos hombres de tenerle miedo de ser sellado por el anticristo, porque ya habrá sido arrebatado a la presencia de Dios, siendo llevado a su gloria. Que el Señor te bendiga y seguiremos hablando de este tema, aunque me pasé un poquito, hermanos. Y si, como siempre, hacemos la invitación de que el que no tiene todavía el Espíritu en su corazón, es tiempo de que se lo pida, creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. Que Dios te bendiga y en el próximo audio seguiremos profundizando sobre este tema. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar.